Hola, mi nombre es Hermis Contreras, soy docente de la Universidad Metropolitana de Honduras y en esta ocasión les voy a compartir la clase de auditoría financiera. Esta clase está dirigida para los estudiantes de la carrera de gestión y contaduría empresarial, preferiblemente aquellos estudiantes que están a punto de culminar su carrera, pero también la pueden recibir todas las personas que deseen conocer un poco de lo que es auditoría financiera. La temática que vamos a ver: informe financiero de auditoría externa, redacción de informes técnicos, informes de auditoría interna y elaboración de matrices de riesgo. Esta matriz de riesgo la vamos a elaborar en Excel. Les voy a explicar cómo se elabora una matriz de riesgos en Excel, estableciendo colores y todos los criterios para que le demos forma a una matriz de riesgo. Básicamente, los informes financieros de auditoría externa deben de estar comprendidos por tres. Una auditoría externa debe de emitir un informe financiero. Este informe financiero, ¿qué es lo que contiene? Bueno, debe de tener la opinión del auditor externo en relación al examen realizado a la empresa auditada. Esta opinión puede ser una opinión limpia o razonable, puede ser una opinión con salvedad, puede ser una opinión negativa o puede ser una abstención de opinión. La abstención de opinión, ¿en qué consiste? Consiste en que el auditor se abstiene a opinar en relación a las cifras que presenta el estado financiero, de repente porque no tiene la certeza o no tiene la seguridad razonable para poder opinar sobre estos. El informe de control interno también lo conocemos como carta de control interno. La carta de control interno lo que contiene es el detalle de los hallazgos u observaciones encontradas por el auditor. Los hallazgos también comprenden lo que es el nivel de riesgo del hallazgo y también deben de contener lo que es la recomendación que da el auditor para poder subsanar el hallazgo. Preferiblemente los hallazgos también deben de contener un título para que sea fácil de comprender. También tenemos el informe de evaluación al sistema de información o informe de evaluación al área de TI, a la base de datos y lo que es a toda la estructura de la información de la empresa. Un informe financiero por lo menos debe de contener el dictamen del auditor independiente, lo que les explicaba anteriormente, debe de contener balance general o balances generales, comparativos mínimo de 2 años, estado de excedentes de operación, estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros, que eso es muy importante. El informe de control interno, ¿qué es lo que debe de contener? Debe de contener el nombre de la empresa auditada, el periodo auditado, lugar y fecha de emisión del informe, especificaciones a quién se dirige, eso es muy importante. Nombre, firma y sello del auditor o firma auditora. Generalmente viene firmado por el representante legal de la firma auditora. Detalle de observaciones, riesgos y recomendaciones, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Esta parte se refiere al hallazgo. El hallazgo debe de contemplar lo que es el riesgo y también la recomendación para poder subsanar el hallazgo y mitigar el riesgo. Los hallazgos de auditoría son debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, merecen ser comunicadas a los funcionarios de la entidad auditada y a otras personas interesadas. Los hallazgos representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa su capacidad
para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable y consistente en relación con las aseveraciones efectuadas por la administración. Veamos esta parte. Los hallazgos representan deficiencias importantes. ¿A qué se refiere esto? Nosotros como auditores de repente encontramos deficiencias pero que no son tan importantes, por lo cual tomamos la decisión inmediata de no señalarlo como hallazgo en un informe escrito. Sí podemos hacer la observación verbal para que el auditado pueda corregir esa falla que de repente no es significativa, pero es importante que se corrija. Los hallazgos están conformados por 4 elementos. El primero, la condición, se refiere a la situación actual encontrada por el auditor, o sea, lo que es. El criterio, lo que debe ser, con lo cual el auditor mide la condición del hecho o situación. Generalmente el criterio lo podemos encontrar en normas, políticas y todo lo que son leyes. Y luego tenemos el efecto. Es el resultado adverso o potencial de la condición. El efecto es como el riesgo o digamos la consecuencia que la institución va a sufrir a causa de la condición. Y luego tenemos la causa, es la razón básica o las razones por lo cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva y que prevenga la recurrencia de la condición. Esto es muy importante, que el auditor identifique la causa. ¿Por qué? Si identificamos la causa, entonces podemos plantear o proponer recomendaciones que vayan a corregir la misma. Acá tenemos un ejemplo de redacción de informes. Tenemos un caso del señor Castellanos, que al morir dejó a sus herederos el siguiente escrito falto de todo signo de puntuación. Este documento decía: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás páguese la cuenta a mi hijo Pedro, nunca de ningún modo a mi hija María, todo lo dicho es mi deseo. Para que veamos la importancia de redactar informes técnicos respetando los signos de puntuación. En este sentido, todos los herederos se atribuían la herencia, pero llegaron a un acuerdo de que cada uno de ellos hiciera su propia interpretación. Acá les mostramos una interpretación que hizo el hijo del señor Castellanos, de nombre Pedro. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco. Jamás. Páguese la cuenta a mi hijo Pedro. Nunca de ningún modo para mi hija María. Todo lo dicho es mi deseo. De esta forma, Pedro se atribuía la herencia, pero todos los demás herederos que menciona el escrito redactaron el documento de modo de que ellos fueran los herederos. ¿Por qué? Porque colocaron lo que son los signos donde les convenía. Esta situación desató polémica e incluso tuvo que intervenir un juez para poder dar solución al caso. Esta fue la verdadera interpretación que emitió el juez. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis tampoco. Jamás páguese la cuenta a mi hijo Pedro. De ningún modo para mi hija María. Todo lo dicho es mi deseo. Como podemos ver,
En esta interpretación, ninguno de los cuatro o de las cuatro personas que se atribuían la herencia sale favorecido. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le quedó la herencia? Veamos. La resolución del caso fue la siguiente. En virtud y no resultando herederos para esta herencia, yo el juez Hermis Contreras me incauto de ella en nombre del Estado. Queda finalizada este asunto. Cúmplase. Para que veamos la importancia, en este caso, el juez emitió una resolución donde él era el heredero. Las observaciones de auditoría y recomendaciones surgen del proceso de comparar qué debería ser y el que es. El deber ser habitualmente lo encontramos dentro de las políticas y procedimientos de la compañía, los cuales establecen prácticas aceptadas para el desarrollo de los negocios normales de la misma. En ocasiones podemos usar mejores prácticas como marco de referencia al hacer la comparación de la situación actual con la esperada. Las buenas prácticas son normas que de repente no son aplicables a la compañía, sino que se aplican a otras instituciones, pero nosotros como auditores las podemos considerar como buena práctica. Es como quien dice lo que se acostumbra a hacer en otras instituciones. Básicamente hay dos tipos de hallazgos, los hallazgos favorables y los desfavorables. ¿Qué significa esto? Nosotros como auditores, los auditores modernos, tenemos que mencionar los hallazgos favorables, que son aquellos resultados que nosotros hemos encontrado que están como quien dice buenos. Y los hallazgos desfavorables es lo que está al margen de la norma, es decir, la falla o donde se está cometiendo el error o el incumplimiento. Los motivos de las observaciones se dan por los procesos inadecuados con insuficientes actividades de control. Diseño incorrecto de actividades de control. De repente tenemos controles que no son efectivos para ese proceso. Funcionamiento incorrecto de las actividades de control. De repente tenemos controles manuales, no controles sistemáticos. Actividades de control no documentados. De repente los controles están verbales, pero no lo tenemos escrito en un documento donde el auditor pueda ir a verificar si esos controles están funcionando de forma idónea. Es importante que los auditores emitan opiniones y conclusiones. Estas opiniones y conclusiones son resultado de las evaluaciones que hace el auditor interno sobre los efectos de las observaciones y recomendaciones en la actividad revisada. Las opiniones pueden ser clasificadas en rating, conclusiones u otras descripciones de los resultados. Podemos calificar las opiniones en forma de riesgos, ya lo vamos a ver más adelante. La opinión puede ser general o específica, ofrecer un aseguramiento positivo o negativo. El diseño de los informes. Es importante que nosotros como auditores, cuando estemos elaborando el informe, coloquemos la información más importante al inicio del mismo. ¿Por qué? De esta forma vamos a llamar la atención al lector. Redacte un resumen ejecutivo en la primera página. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque si nosotros elaboramos un informe ejecutivo, este contempla un resumen de todo el contenido del informe. Entonces también va a llamar la atención. Diseñe una carátula o portada que lo identifique
y destaque el nombre de su entidad. Mantenga un formato atractivo, fácil de leer. Un informe efectivo debe satisfacer las necesidades particulares de los lectores. Debe ser compactos y fácil de leer. Evitemos cargar de letras esos informes. Entendibles a una amplia audiencia, frecuentemente no especialista. Cuando decimos frecuentemente no especialista, nos referimos a no especialista en materia de auditoría externa o auditoría. Atractivos y persuasivos. Sea conciso, dígalo con el menor número de palabras posibles. Elimine las palabras innecesarias. Use la voz activa. ¿A qué se refiere cuando decimos dígalo con el menor número de palabras? Revisemos el primer borrador y eliminemos las palabras innecesarias. Hagámoslo como que cada palabra cuenta. Seamos concisos, focalicemos el hallazgo y no a nosotros como auditores. Evitemos los preámbulos que no aportan nada al lector. No quitemos protagonismo a las observaciones. En vez de decir, durante el curso de nuestra revisión, veamos que cuando decimos de nuestra revisión, estamos resaltándonos a nosotros mismos. Sigue diciendo, fue advertido que 5 miembros del staff comparten la clave. Podríamos decir, 5 miembros del staff comparten la clave. Si podemos analizar, es lo mismo, pero con menos palabras. Frases de relleno ocupan espacio y no añaden significado. Pueden eliminarlas sin cambiar el significado de la oración. Tenemos algunos ejemplos. Durante nuestra revisión notamos que, fue notado que, es probable que, el problema que. Estas frases no necesitan reemplazo, simplemente eliminémoslas. Revisión final del informe. Esto es muy importante. Una vez que tengamos elaborado, redactado el borrador, hagamos revisiones. A esta parte le llamamos procedimientos de calidad y lo podemos tener delegado en auditores independientes al que redactó el informe, o bien lo puede hacer el mismo que redactó el informe. ¿Cómo lo podemos hacer? Revise si su mensaje es claro y completo. Pongámonos en los zapatos del lector. Sea diligente y minucioso. Revise la precisión, consistencia, exactitud y legibilidad. Acá tenemos lo que es el seguimiento. El seguimiento de las observaciones y recomendaciones es algo permanente que el auditor lo debe estar haciendo constantemente. Es decir, el trabajo del auditor no finaliza una vez que haya emitido el informe final, sino que más bien inicia. ¿Por qué? En la auditoría o en la revisión subsiguiente tiene que darle seguimiento a los informes emitidos anteriormente. El auditor general debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la gerencia. Podemos diseñar matrices de seguimiento a cada uno de los hallazgos y observaciones emitidas y lógicamente irlas evaluando. Vamos a ver un poco de lo que son los informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna deben de contener opiniones también.
Nada más que estas opiniones son diferentes a las opiniones emitidas por auditorías externas. Ya no podemos decir como auditores internos una opinión razonable, una opinión con salvedad o una opinión donde nos abstenemos a opinar. Para ello, ¿qué es lo que podemos desarrollar? Las opiniones las podemos desarrollar en base a calificaciones, es decir, a puntajes o a eficiencias obtenidas por las áreas o unidades auditadas. Y las podemos también enfocar en base a riesgo. Acá tenemos algunos ejemplos. Podemos decir que si una área auditada obtiene un puntaje de 90 a 100, le vamos a dar una opinión excelente. Si obtiene un puntaje de 80 a 89, va a obtener una opinión muy buena. Si obtiene un puntaje de 70 a 79, una opinión buena. De 60 a 69, una opinión insuficiente. Y de 59 o menos, sería una opinión deficiente. Y podemos ver que cada una de estas opiniones se representa también en un riesgo. Hacemos la equivalencia que la opinión deficiente es igual o equivalente a riesgo alto, es decir, que esa área o unidad auditada representa un alto riesgo para la institución. Y así sucesivamente vamos comparando cada una de las opiniones o convirtiéndolas en riesgo. ¿Qué es lo que nos ayuda este sistema o qué es lo que nos proporciona este sistema de calificación? Bueno, nos provee información sobre la evolución de la opinión. Es decir, si el año pasado o en la auditoría anterior el área o unidad auditada sacó u obtuvo una opinión buena y en esta obtiene una opinión muy buena, significa que ha mejorado. Lo contrario, si obtuviera una opinión insuficiente, significaría que ha desmejorado. Nos ayuda también a saber cómo es ahora y cuál es la tendencia, si la tendencia es a mejorar o a desmejorar. Compara el informe con el anterior. Ejemplo, fue aceptable, pero con tendencia a buena. Para poder definir las calificaciones, tenemos que diseñar o establecer un mapa de riesgo. El mapa de riesgo está compuesto por un impacto y por una amenaza o probabilidad de amenaza. El impacto se refiere al daño que podría provocar al materializarse un riesgo, o digamos que ese riesgo se dé o que impacte a la compañía. La probabilidad de amenaza se refiere a cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice y que impacte a la compañía. Generalmente la probabilidad nosotros la definimos en base a datos históricos. O sea, ¿cuántas veces ha sucedido en el año? ¿Cada cuánto tiempo sucede? Ahora bien, para determinar el riesgo, nosotros tenemos que multiplicar el impacto por la probabilidad. Es decir, si el impacto es de 5, que 5 es el impacto mayor, si el impacto es de 5 y la probabilidad mayor que es de 5, entonces multiplicamos 5 por 5 y nos va a dar a 25. O sea, 25 automáticamente está en rojo, significa que sería un riesgo alto. Acá lo primero que hacemos es definir la escala. Si el resultado de la multiplicación del impacto por la probabilidad o probabilidad por el impacto es entre 1 y 3, el riesgo va a ser bajo. Si es
de 4 a 6 va a ser medio bajo, de 7 a 10 medio, de 11 a 19 medio alto y de 20 a 25 alto. Podemos ver que tenemos una ponderación de 5 niveles de riesgo, donde uno es el más bajo y alto es el de mayor riesgo. Pero también tenemos que definir la escala de pérdida para poder decir, para poder evaluar el impacto de ese riesgo. También lo elevamos en 5 escalas para que todo vaya acorde con la evaluación. Tenemos lo mismo, los 5 niveles de riesgo, pero acá decimos, si la exposición a pérdida de ese hallazgo o de esa debilidad es de 1 centavo a 100.000 empiras, va a ser una exposición de pérdida baja. Y si es mayor a 1.000.000, la exposición de pérdida va a ser alta, y acá está cada una de la escala según el riesgo. Esta exposición de pérdida es de acuerdo a la capacidad de cada institución. Un ejemplo, no es lo mismo la exposición o digamos el impacto que va a ocasionar que una compañía de gran tamaño pierda 1.000.000 de lempiras a que una compañía o una empresa o una MIPYME pierda 1.000.000 de lempiras. El impacto podría ser catastrófico para una empresa pequeña, y de repente el impacto de 1.000.000 no puede ser tan drástico para una empresa muy grande. Acá también definimos las opiniones de auditoría, lo que ya habíamos explicado allá, los rangos de evaluación de 90 a 100. Algo muy importante es que debemos recalcar que toda área o unidad auditada inicia con 100 puntos, pero a medida que se le van detectando debilidades o hallazgos, se le van penalizando. Por eso es que tenemos acá esta parte de penalización. ¿Qué es lo que significa? Si a esa área o unidad auditada se le detecta un hallazgo de riesgo bajo, se le va a penalizar con 0.25. Lógicamente, si se le detectan 4 hallazgos de riesgo bajo, pues tendríamos que multiplicar 0.25 por 4, entonces la penalización sería de 1 punto. Ahora, si determinamos riesgos medio-bajo, la penalización sería por ese riesgo o por ese hallazgo sería de 1. Si se detectan hallazgos de riesgo medio, la penalización sería de 1.75. Y al final, si se detectan hallazgos de riesgo alto, la penalización será de 3.25. ¿Por qué es importante establecer penalizaciones? Porque de esta forma los auditados van a valorar la corrección o le van a dar importancia a aquellos hallazgos que les representan mayor riesgo. ¿Para qué? Para no ser tan penalizados. Ahora nos vamos a ir a desarrollar la matriz de riesgo en Excel, que Excel es una herramienta que nosotros los auditores usamos mucho, ya que es una herramienta en la cual podemos analizar bases de datos o datas, lógicamente siempre en Excel, aplicando tablas dinámicas, desarrollamos matrices de riesgo, podemos desarrollar notas de correspondencia y todo eso. Ok, vamos a desarrollar lo que es la matriz de riesgo. Como ustedes pueden observar, acá tenemos los mismos criterios que hemos explicado anteriormente. Tenemos acá lo que es el mapa de riesgo, tenemos la escala de pérdida, tenemos los niveles de riesgo y las penalizaciones, y acá tenemos las calificaciones. Acá tenemos lo que es
una plantilla de plan de acción. Este plan de acción se refiere a las acciones que debe establecer el auditado para poder corregir o subsanar los hallazgos que nosotros como auditores les hemos determinado. Lógicamente, cada hallazgo contempla al menos una recomendación para que se subsane ese hallazgo. Ahora bien, como podemos observar acá tenemos lo que es la información del hallazgo, la descripción, y acá tenemos las recomendaciones. Acá tenemos el impacto del hallazgo y acá tenemos la probabilidad de que ese hallazgo se materialice y cause este impacto. Entonces debemos definir el riesgo. ¿Cómo lo vamos a definir? Ok, lo vamos a definir o lo vamos a crear con una fórmula que le llamamos función sí. Acá vamos a decir si, abrimos dos paréntesis, si impacto si el impacto por la probabilidad de ocurrencia es mayor que 19, entonces esto va a ser igual a alto. Es decir, si el resultado de multiplicar el impacto por la probabilidad nos da igual o mayor a 20, va a ser de riesgo alto. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 10, entonces va a ser igual a medio alto. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 6, entonces va a ser igual a medio. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 3, entonces esto va a ser igual a medio bajo. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 0, entonces esto va a ser igual a bajo. Procedemos a cerrar todas las fórmulas. Si nos fijamos, tenemos que insertar 5 paréntesis porque son las 5 funciones que hemos establecido para esa fórmula. Ahí está. Ok. Ahora, simple y sencillamente, tenemos que arrastrar la fórmula
Arrastramos la fórmula. Acá está. Aquí ya nos está evaluando cada uno de los riesgos que representan los hallazgos. Si podemos probar, 3 por 3 es 9, entonces va a ser igual a medio. Lo que hace la fórmula es llevar a la práctica este mapa de riesgo. Si es 9 va a ser medio y así sucesivamente. Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que establecer los mismos colores que tenemos acá en el mapa de riesgo. Esto lo vamos a hacer con formato condicional. Vamos a sombrear acá y le vamos a decir, o vamos a crear una regla y vamos a irnos acá donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Damos clic acá y decimos texto a las que contengan la palabra alto vamos a rellenar en color rojo. Nuevamente, administrar regla, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y esto lo tenemos que repetir según el número de condiciones que hayamos establecido. Medio, alto, será de color naranja. Para esto ya debemos haber definido cada uno de los colores y los criterios. Nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico. Cuando sea medio, le vamos a decir que sea color amarillo. Lo que nos permite estos colores es que podamos dar una alerta visual al lector o al auditado. Ok, medio, bajo, vamos a decir que es un verde tierno, como le llamamos popularmente. Y la última regla, que es cuando sea bajo, que me diga o que la marque en color verde intenso. Vamos a ver, acá lo tenemos. Veamos, acá están todos los colores establecidos. Ahora bien, ahora nos vamos a la casilla o a la celda o a la columna penalización. La penalización, recordemos que se refiere a cuántos puntos le vamos a quitar si le encontramos un hallazgo de riesgo alto, un hallazgo de riesgo medio alto. O sea, según el número de hallazgos, así va a ser la penalización, pero la penalización es individual por cada hallazgo y luego se acumula la penalización para poder tener una eficiencia o una calificación global. ¿Esto cómo lo hacemos? Acá tenemos lo que son las penalizaciones, acá están, veamos. En el caso de riesgo bajo nos dice que es de 0.25, en el caso de riesgo medio bajo 1 y va ascendiendo de 0.75 en adelante. Vamos a crear la fórmula. Entonces vamos a decir aquí, siempre con la fórmula, con la función si, vamos a decir si el impacto por la probabilidad es mayor que 19, entonces la penalización va a ser de 3.25, pero si impacto por la probabilidad
es mayor que 10, entonces la penalización va a ser de 2.25. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 6, entonces la penalización va a ser igual a 1.75. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor que 3, entonces va a ser igual a 1. Pero si el impacto por la probabilidad es mayor a 0, entonces va a ser igual a 0.25. Cerramos todos los paréntesis que hemos dejado abiertos. Vamos a ver si es mayor que 19, 3.25, si es mayor a 10, 2.25, si es mayor a 6, si es mayor a 3. Ok, acá nos falta un paréntesis. Ok, acá está. Arrastramos y aquí lo tenemos. Tenemos todo lo que es la penalización y simple y sencillamente acá donde dice total de puntos penalizados, esto solo tenemos que totalizar y acá nos da la eficiencia obtenida, que es a 100 menos la penalización, sería una eficiencia de 87. Acá también tenemos la calificación 87. Si tenemos un puntaje de 87 significa que vamos a estar en una calificación muy buena, pero queremos que esa opinión también sea automática, que Excel nos la dé automáticamente. Para eso también tenemos que crear la fórmula en Excel y acá tenemos este espacio donde la vamos a crear, siempre con la función si. Decimos si, en este caso vamos a decir si y 25, si 25 es mayor que 89, entonces esto va a ser igual a una opinión excelente. La vamos a dejar en minúscula. Excelente. Pero si y 25 es mayor que 79, entonces va a ser igual a muy bueno. Pero si y 25 es mayor que 69, entonces esto va a ser igual a bueno.
pero si I-25 es mayor que 59, entonces esto va a ser igual a insuficiente. Pero si I-25 es menor, veamos acá como es la última condición, ya no decimos es mayor, decimos si es menor a 60. Entonces, esto va a ser igual a deficiente. Y acá cerramos todos los paréntesis que tenemos abiertos. Veamos, ya tenemos la fórmula creada. Y esto va a depender de la eficiencia que obtengamos. ¿Qué es lo que nos permite dar una opinión? Es como que le digamos si tiene oportunidades de mejorar, si debe mejorar más, o de repente tiene una opinión o tiene una gestión muy buena. Ahora bien, lo mismo, la opinión tenemos que definir los colores, porque los colores nos dan una alerta, ¿verdad? Si es amarillo o si es rojo, significa que estamos, como quien dice, aplazados. Si es naranja, significa que es una alerta o estamos en un riesgo alto, porque en cualquier momento podemos caer a rojo. Entonces, lo mismo, vamos a definir lo que son los colores con formato condicional. Texto específico, acá vamos a decir que cuando sea excelente nos dé un color verde. Nueva regla. Texto específico, que cuando sea muy bueno que nos dé un color verde tierno. Nueva regla. Texto específico, cuando sea bueno que nos dé un color amarillo. Nueva regla. Y cuando sea insuficiente, que nos la marque en color naranja. Y la última regla, que cuando sea deficiente, que nos la marque en color rojo. De esta forma hemos creado lo que es una matriz de riesgo y hemos creado lo que son opiniones de auditoría interna. Vamos a guardar. De esta forma también, por ejemplo, nosotros los docentes podemos desarrollar matrices de calificación de los estudiantes y poder conocer o poder llevar las notas, digamos un control
sistemático o electrónico de qué alumno aprueba la clase con excelencia académica, qué alumno aprueba la clase con una nota muy buena o quienes están reprobados. Esto es muy importante, lo podemos implementar en Excel, ¿verdad? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Les invito para que puedan estar pendientes de las clases subsiguientes que vamos a impartir relacionadas con auditoría, auditoría financiera. Igual vamos a subir lo que son clases de contabilidad y otras clases u otra temática relacionada con la carrera de gestión y contaduría empresarial. Ha sido un gusto, que estén bien.